bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestras transmisiones, tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pues vamos aquí a nuestra sexta sesión de este ciclo, Las Músicas de México. Pues como siempre agradecemos su presencia, agradecemos que compartan esta transmisión, pues la intención siempre es llegar a más público con nuestras actividades en la Academia Mexicana de la Historia. Les recordamos que para la parte final esperamos sus preguntas y comentarios en la caja de las transmisiones, tanto de Facebook como de YouTube. Y yo voy a dejar los micrófonos, como ya es una muy buena costumbre, a nuestro académico corresponsal, el maestro Benjamín Juárez Echenique, para que nos presente a nuestro ponente de esta tarde. Maestro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues es un honor el tener aquí a un querido amigo, Jorge Moreno Salazar, mejor conocido en el medio artístico como Jorge Morenos, porque él es una figura multifacética que ha dejado y deja huella indeleble en la cultura mexicana. Tiene una sólida formación académica combinada con su pasión por la música tradicional, lo que lo convierte en un referente único en la investigación, interpretación y también promoción del patrimonio musical de la Huasteca. Morenos cursó una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y también una licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Y esta formación científica rigurosa ha permeado su enfoque hacia el estudio de la música, dotándolo de herramientas analíticas y metodológicas poco comunes en el ámbito artístico. Pero más allá de sus credenciales universitarias, lo que define a Jorge es su profundo amor por las expresiones musicales que han forjado la identidad nacional. Como músico y compositor, ha dedicado incontables horas a perfeccionar su dominio de la jarana huasteca y el canto huasteco tradicional con su falsete inconfundible y empaparse de la riqueza lírica de los sones y guapangos. Su virtuosismo y su entrega en el escenario son el fruto de una pasión vital que trasciende lo académico. Y esta combinación única de rigor intelectual y sensibilidad artística es lo que distingue también el trabajo de investigación de Morenos. Sus indagaciones sobre las raíces indígenas y mestizas de la música huasteca no se limitan a lo anecdótico o lo superficial, sino que ahondan en los complejos procesos históricos, sociales y simbólicos que han dado forma a estas tradiciones. Al mismo tiempo, su experiencia directa como intérprete le permite captar los matices, las sutilezas y sobre todo la emoción que se desprende de cada fiesta y de cada pieza musical. Y se ha entregado con la misma facilidad a interpretaciones de música barroca que a diálogos con el jazz y otros lenguajes musicales. Le he comentado que es un políglota de la música. Pero quizás el mayor mérito de Jorge Morenos es haber puesto todo este bagaje al servicio de la comunidad. A través de su incansable labor como activista cultural, ha abierto espacios para el encuentro, el aprendizaje, la celebración de la música huasteca. Y ha tenido puentes entre generaciones, entre regiones y entre disciplinas, con el fin de asegurar que este tesoro cultural siga vivo, vibrante y relevante en el México contemporáneo. En suma, la figura de Jorge Morenos encarna la feliz confluencia del intelecto y la pasión, de la ciencia y el arte, de la tradición y la modernidad. Y su legado perdurará no solo en sus escritos académicos, sus métodos y sus grabaciones musicales, sino en el espíritu mismo de todas y todos aquellos que gracias a su ejemplo han abrazado con orgullo y alegría la herencia musical de la Huasteca y de México entero. Así es que, Jorge, bienvenido y te escuchamos con muchísima atención. Ay, pues
Muchas gracias, Benjamín. Agradezco mucho tus palabras. No pensé que, digamos que, pues tuvieras una opinión tan, digo, no es que no lo pensara, sino que pues has abundado en cosas que para mí son preciosas, ¿verdad? El amor y la pasión por la música es fundamental. Y eso, los métodos poco ortodoxos para investigar y para difundir, me llena pues de orgullo que lo menciones. Y muchas gracias. Es un honor estar aquí en la Academia Mexicana de la Historia. Eh, es un cliché decir no lo merezco, pero la verdad no lo merezco. Pero ya estamos aquí. El maestro Benjamín Juárez Echenique, eh, eh, de su generosa confianza en mí, pues estamos aquí charlando con ustedes. Quiero dedicar esta breve charla a María Rita, joven danzante de 19 años, voladora ella, que emprendió su vuelo infinito en abril del 2023 en Huauchinango, Puebla, durante las fiestas de las flores. Según los danzantes TN Quitotonacos, quien tiene un percance implacable se convierte y renace en águila. Así que nuestra María Rita se transformó ya en una Sikash Bishon Q en Tenec, es una joven bailadora águila. El propósito de esta modestísima exposición es mostrar que la fiesta de las jaranas, es decir, el Cuaupanco o el Huapango, como celebración mestiza, como espacio festivo, con música, danza, culinaria, olores, sabores, relaciones sociales, con códigos e identidad, es sacra y profana a la vez. Son cantos a lo divino y a lo humano, conviven dioses y demonios, es sacro y herético a la vez. Esta idea viene de nuestro maestro Juan Jesús Aguilar, que la quiso mostrar, esta música, quiso mostrarla de esta manera, son cantos a lo divino y a lo humano, y dioses y demonios a la vez. Y mucho del origen de esta dualidad proviene, esa es nuestra hipótesis, de las danzas indígenas. Por más que la música parezca o sea un divertimento, o sea, sí se divierte uno en eso, y esta música esté basada en un sistema tonal, hay organología instrumental como el violín, la jarana, la quinta huapanguera, que tienen un origen europeo. Por más que eso suceda, que sea un divertimento, las danzas indígenas logran hacer que sea dual la fiesta, divina y humana. Vamos a la primera diapositiva. Aquí hay dos tríos muy famosos, los Camperos de Valles y el trío Tamazunchale. Ya hablaremos de la palabra Tamazunchale, que es muy interesante. Vamos a escuchar cómo suenan esos instrumentos, cómo se azotan, cómo se rasguean, y ese es el primer ejemplo musical. Por favor, el audio 1.
Siempre, muchas gracias, muchas gracias. Siempre decimos que nuestra música tradicional proviene de 3 raíces: indígenas, europeas y africanas. La influencia europea es evidente. Allí están los instrumentos, provienen de la guitarra barroca, provienen de las guitarrillas. Había un soldado que venía con Cortés que traía un instrumento así de cuerda, y además traía Pedro, el arpero, venía también Cortés, traía un arpa. Entonces, estos instrumentos pues provienen de Europa, son instrumentos de cuerda frotada, como el violín y punteada, con un tratamiento armónico decimonónico, ¿no? La raíz africana, hay muchos modos de verla, con esto que acabamos de escuchar, sentirla y comprobarla, a través de ciertas rítmicas, de ciertos sones, de una síncopa compleja. Pero, ¿y lo indígena, dónde estaría? Es nuestro objetivo intentar lanzar la siguiente hipótesis: hay un componente de ritualidad en la diversión. Lo que provee la dualidad sacro-profana en un mismo espacio festivo son las danzas indígenas, vale decir, la tradición prehispánica. Musicalmente se puede ver expresada esta influencia en el llamado mánico y azote. Pero va más allá. La reina de estas danzas, por lo menos en la Huasteca, es la danza de los voladores. Hurgar en sus secretos, en sus códigos, en sus rituales, nos dará luz sobre esto que planteamos. Vamos a la siguiente lámina, maestro Benjamín, por favor. Bien. Hace tiempo, unos 15 años, recibí una llamada con una voz un poco ansiosa, nerviosa y desesperanzada. Me pedían una charla sobre el falsete para exponerse en Jicotepec, Puebla, para instructores del son huasteco. La señorita decía que habían agotado todos sus contactos con etnomusicólogos, musicólogos, historiadores y otros profesionales. Todos se habían negado a hablar sobre los orígenes del cante huasteco y el falsete en particular. Pareciera como si a un flamenco se le pidiera hablar sobre peteneras o tocarlas. Hay un halo maldito que rodea a esa petición y por lo tanto a esa negativa. Pero veamos, con mi maestro Enrique Rivas Paniagua habíamos pergeñado ciertas ideas sobre el cante huasteco. Llegamos a una conclusión que pues no ha recibido, digamos, una negativa o no ha sido rebatida, pero sigue siendo una teoría. Al escuchar ciertas danzas indígenas, nos remitimos a una particularidad que se oye en ellas, los alaridos falseteados que se escuchan ahí. Y la mayoría de los cronistas que visitaron por lo menos el nordeste del país, hablan sobre eso, sobre danzas en los que todos caen extasiados y con alaridos y renuevan otra vez la danza. Hay muchas crónicas. Por supuesto que hay sobre el falsete otras teorías. El yodel de los Alpes suizos, de los montañeses, el yodel, no sé si, bueno, hay que ejemplificarlo, ¿no? La, digamos, ¿no? Es un canto muy conocido. Es la misma técnica vocal, es un quiebre de voz, ese es el falsete, pero habría que ver si esto lo retomamos o los cantores primeros del huasteco lo retomaron del yodel de los Alpes. Los gritos de los arrieros puede ser también. ¡Aúa! O la imitación de nuestra gente de voces asopranadas en los saraos de la colonia. También hay muchas crónicas de cómo los indígenas o la gente del pueblo se asomaban a las ventanas de las casas grandes a escuchar ópera o a escuchar cantos de voces muy altas. Bien, vamos a escuchar el audio 2.
Se notan alaridos y son muy importantes en esto. Bien, el aspecto ritual del son huasteco también lo fundamos en las danzas. Y no solo el son, pues, como tal, como estilo musical o género, sino en la fiesta misma del Huapango. Vamos a observar la danza de los voladores. ¿Por qué fundamos esos dichos en estas danzas? En particular, en la de voladores. Vamos a proyectar la siguiente, por favor. Ahí está cómo se distribuyen en América, en Mesoamérica, la danza de los voladores. Va desde Tamaulipas, San Luis Potosí, el centro del país, hasta Centroamérica. Así se difundió. Abarcaba una buena parte de Mesoamérica esta danza. Guy Stresser-Pen, investigador francés, vino a México y se enfocó en la región de Tanlajas, Tancanwitz y Tamaletón, San Luis Potosí. Ahorita vamos a decir, es importante traducir estos lugares, para estudiar la danza de las águilas. Hablamos de 1937 a 1941 y publica sus resultados en 1947 como tesis de licenciatura, La danza del volador entre los indios de México y América Central. Esta lectura se volvió una fuente obligada, una referencia obligada y todavía hoy es un clásico. Vamos a la siguiente, una ilustración de danzantes y músicos de Tamaletón. Bien. Estas son fotos de Stresser-Pen. Antes hubo muchas referencias de su ejecución y su espectacularidad acrobática, pero nunca se habló, hasta nuestro autor, Stresser-Pen, de sus significados, o como dice él, acerca de su ideología. Él dice, bueno, es que hay una ideología detrás de todo esto, y es lo que él intenta desentrañar. Hay registros arqueológicos desde el 600 antes de Cristo, según el maestro Enrique Vela. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Claro. Según Javier Urcid, hay evidencia en el Códice de Peucila, antes Fernández de Leal, de la conexión prehispánica del ritual del volador con el sacrificio humano con flechas. Véanse a la izquierda, está el palo volador con la soga, aquella, y a la derecha, que se ve en un bastidor a alguien a quien están flechando. No sé si, bueno, ahí está ese documento muy importante. Y esto permite suponer que en Teotihuacán debió practicarse en Teotihuacán, pues se han encontrado restos de sacrificios por saetas en Teotihuacán. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España, en su capítulo 91, en el que se habla sobre el Huaytlatoani, Moctezuma, cómo era físicamente, cómo vivía, qué comía, cómo se vestía, cómo se divertía, se refiere al final a la gran cantidad que tenía Montezuma de bailadores y danzadores, y otros que traen un palo en los pies y de otros que vuelan por lo alto. González Fernández de Oviedo en 1528 también la registra, registra una danza de los voladores nicaraos de Tecoteaga en Nicaragua. Fray Diego de Durán también describe esta danza cerca de 1560, y en 1570 Fray Juan de Córdoba, en su diccionario español zapoteco, nos dice que en los valles centrales de Oaxaca se practicaba el rito de Yaga Cogapa, palo como árbol de nao en que vuelan los indios. Durante todo el siglo XVI se registra esta danza en Tepeapulco, Hidalgo, en Zacapu, Michoacán, y en Ciudad Real de Almolonga, Guatemala. Es curioso que ahí donde Fray Bernardino de Sahagún escribió su monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España en Tepeapulco, no
no nos hable de esta danza. De otras cuestiones sí, pero de esta danza no nos habla. Más tarde, a principios del 17, Fray Juan de Torquemada hizo la primera descripción detallada de esta ceremonia, a la que se veía como un juego. La observó justamente en lo que se llamaba la Plaza del Volador, a un costado del Hueyteocalli, en la antigua Tenochtitlan, o Templo Mayor en la Ciudad de México, en el lugar en donde ahora está la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba la Plaza del Volador. Bien, vamos a esta. Voy a leer un poco de lo que nos dice Torquemada. Entre otras maneras de regocijos, es decir, pues está hablando que es una diversión que estos indios occidentales tenían, con que engrandecían la solemnidad de sus fiestas y solazaban los ánimos de los que asistían en ellas. Era una manera de volar que tenían, dando vueltas por el aire, asidos de unos cordeles que pendían de lo alto. Cuando habían de volar, traían del monte un árbol muy grande y grueso y descortezábalo y dejábalo listo. Estaba muy derecho y del tamaño suficiente que bastase a dar 13 vueltas a su redonda. El artificio de esta invención era un mortero. Ahí está el mortero, se ve es el que está hasta arriba, y acá se ilustra, ahí está la fuente, el mortero. Dice vista lateral del mortero, ahí se ve, y es el del que habla Torquemada. El artificio de esta invención era un mortero que ajustaba en lo alto y cabeza del madero, del cual pendía un cuadro de madera a manera de vestidor, de un lienzo de casi 2 brazos en hueco, atado fuertemente al mortero por las 4 esquinas. Luego, esta invención pienso que fue inventada del demonio para tener estos falsos siervos y cultores con más viva y continua memoria de infernal y abominable servicio. Bien, dice, porque era una recordación de los 52 años que contaba de su siglo. Como dejamos dicho, las 13 vueltas por 4 voladores, 52 años, que sacaban al pacto y concierto, que contaban de su siglo, 13 vueltas por 4, 52 años, en el cual círculo de años renovaban con el fuego nuevo. Cada 52 años era el fuego nuevo. Eso es lo que dice Torquemada. Hubo de preguntar, yo creo, qué significaba, ¿no? Y parece que él contó esas 13 vueltas. Bien, no cesó este vuelo, dice, cuando la conquista y plantación de la fe en estas Indias. Antes se fue continuando hasta que los religiosos ministros evangélicos alcanzaron el secreto y lo prohibieron con rigores grandes que se hiciese. ¿Qué era este secreto? Pues se dieron cuenta que en su origen estaba relacionada esta danza, este divertimento, con el sacrificio. De estos alcancé yo a ver en la plazuela del Palacio, que se llamó mucho tiempo el Volador. Ahora, fíjense, porque él habla de que había accidentados y la gente se caía del palo. Y con el remate del día y de ellas se subió un indio de pies en el mortero, está describiendo pues la danza, el cual aquel día se había señalado mucho en el mismo lugar con cosas muy particulares que había hecho, y cuando le pareció tiempo de venirse tras los que volaban, se arrojó al asir una de las sogas y maromas de los voladores, como otras veces se había hecho, pero o por traer en las manos una tambor y unas sonajas, o porque ya la cabeza le pesaba mucho, según se presumió que había cargado de vino, no acertó a tomársela, y aunque traía alas,
porque traían alas los voladores, con cera, pegadas con cera, y aunque traía alas, fueron como las alas de Ícaro, no le valieron de nada. Hay un poco de sorna y un poco de burla, creo yo, así lo percibo, de Torquemada. Aunque trae alas, de todos modos se cayó y se hizo 1000 pedazos. Han muerto muchos otros. También en 1611, lo relata en Santiago de Tlatelulco, un indio murió de la caída. De acuerdo. Por su parte, Francisco Clavijero también relata y retoma a Torquemada. Vamos a ver el dibujo de Clavijero, la siguiente lámina. Así él lo vio y parece que lo copió a Torquemada. Se ven de plano, pues sí, aves, águilas. Y le ponen juego de los voladores. Torquemada y Clavijero hablan de una cierta significación simbólica de las 13 vueltas que dan los 4 voladores. En el siglo XVIII, el cura de Tamaletón, ya nos vamos acercando a la Huasteca, ya en la Huasteca mexicana, Carlos de Tapia Centeno, quien realizó el primer diccionario castellano Tenec, que es la lengua que se habla en la Huasteca, entre muchas otras, por supuesto. Noticia de la lengua huasteca, se llama su libro, de 1767, aconsejaba a los confesores hacerle a los indios la siguiente pregunta: ¿has incensado al teponaztle cuando has bailado? Claro, lo decían en Tenec, ma anaupayabal antietam invix mamat. ¿Has incensado al teponaztle? Eso, bueno, pues se refiere a la danza de los voladores, lo que indica una mención a su práctica que ya causaba escozor. El arqueólogo y etnólogo francés Guy Streserspean, ya nos vamos al siglo XX, llega en 1937, como lo dijimos, y desarrolla sus observaciones en Tocoimón, en Tanlajas, en Tancanwitz y en Tamaletón, y también en Papantla. Vamos a la siguiente, por favor, maestro Benjamín. Bien, es importante la traducción de estos nombres del lugar. En Tenec, Tam y Tan son locativos, es decir, el lugar de donde hay algo o pasa algo allí. Por ejemplo, una palabra que me encanta es Tamazunchale. Tam, lugar de, o ahí donde. Asum viene de Ushum, que es mujer, y Chale es quien gobierna. Así que Tamushum Chale es donde gobierna la mujer, o ahí donde está la mujer gobernadora. En este caso, México es ya Tamushum Chale. Bien. Tanlajas es lugar de lajas, Tancanwitz, lugar de la flor amarilla, y Tamaletón, Tam, allí lugar, al, dentro o entre, y la letra unitiva, Tom, zacate, es decir, entre el zacate. Hay subinformantes, fueron varios: Maximino Trinidad Crisóstomo, hijo de un pailón tiu. Un pailón tiu quiere decir ave, águila, o gavilán, o gran capitán águila Martín Crisóstomo. Este Maximino Trinidad era hijo de él. Diego Reyes Hipólito Sumaya, quien se disculpó compungido con Streserspean después, porque no debía haber dado ninguna clase de datos, que le iba a ir mal, y bueno, a don Hipólito pues se disculpó y lloró. Un tal Damiano y Pedro Flores, que le fue de gran ayuda, porque él el orador, el rezador en Tenec, y además traductor. Un hermano o hijo de Maximiliano, Maximiano, que conoció a Streserspean en 1937, todavía era capitán de la danza en los años 2014 y 2016. Es el que aparece ahí, en esta lámina. Podemos brincar a la otra lámina, por favor. Es él.
eh, es don Agustín Crisóstomo. Es decir, que ha pasado tantos años y todavía es músico de la danza y parece que fue capitán de la danza, quien se subía hasta el mortero aquel que ya se ha descrito, ¿no? Bien, las mismas y hartas dificultades, dice Stresser Pean, para conseguir la información sustancial, le reveló al arqueólogo el carácter sagrado de dicho ritual. Y de hecho, don Hipólito Sumaya se le hizo saber, porque él no quería hablar. De ahí la reticencia, la resistencia y la secrecía que querían guardar los informantes. Para los Tenec, vamos a la siguiente. Es la danza de gavilanes o águilas, Bishon Few. También Pedro Flores la nombró Ahib and Q, que es la fiesta de las águilas. Vamos a observar un poco de esta danza en Cuetzalan, Puebla, para irnos adentrando y vamos a poner entonces el video que aparece aquí, el siguiente, pues. Al capitán de la danza le nombran Kohal y es un Mimlab Q. Fíjense qué interesante. Es una madre de las águilas y es el jefe de la danza. Nótese que lo masculino es femenino y al revés. Antes del vuelo propiamente dicho, hay 9 días de ritos propiciatorios. Participan el Kohal, los 4 danzantes y un orador ritual. Y que puede ser igual un danzante que también es músico. Al caer la primera noche se reúnen en casa del músico o del capitán. El orador y rezandero les recuerda lo fundamental que es observar los principios que rigen la abstinencia ritual o pabil talab. El tabú principal, dice Stresser Pean, es la prohibición de las relaciones sexuales en esos 9 días. El solo hecho de tocar a una mujer es considerado nefasto. En un documento del Archivo General de la Nación de 1783, proporcionado por nuestro amigo y colega Rafael Pérez Enríquez, se revela lo siguiente: que los indios, en la fertilidad de los principales santos de sus pueblos, acostumbran danzas prohibidas, como son el baile antiguo, que hacen en la punta de un palo bastantemente elevado que llaman volador, a que se agrega la música del teponaztle, de un instrumento que suena como clarín y una paya con cuyo último nombre llaman al baile de las Indias, que de noche ejecutan los días fértiles, preparándose antes con ayunar, abstinencia para llegar a sus mujeres, los cardos y demás supersticiones. Perdón por ahora sí que paleografía, pero lo importante aquí es que efectivamente lo que le dicen a Stresser Pean es cierto, había una abstinencia para llegar a sus mujeres. Bien, en estos 9 días lo fundamental es la consagración del Kohal. El Kohal, pues en él recae la mayor responsabilidad, como vimos en la crónica de Torquemada, en la que presenció 2 caídas de capitanes por diversas razones. Es el que lleva mayor responsabilidad y él tiene que observar y decir, pues es que es importante que se preserven, ¿no? En estos días
en un artículo de Luis Ernesto Ibarra de Albino, que se llama, muy interesante, Perder el miedo, el ritual de consagración al gran capitán de la danza de gavilanes en Tamaletón. Uno de sus informantes, don Esteban Enríquez, dice: para poder volar se tiene que perder el miedo, y para eso hay que estar consagrado. Todos estos nueve días es para eso. El cojal debe ser un thiman, un brujo, un curandero. Debe estar proveído, según el etnólogo francés, a decir de Damiano y Atilano de Tocoimón, de 2 piedras mágicas llamadas una Ichit Tuhum, o piedra corazón, y la otra Kicha Tuhum, piedra del sol, suspendidas en un colguije sobre el cuello. Hay una, esta la vamos a escuchar ahorita, hay una, sí, hay que ponerla, pero ahorita ahí está, debe aparecer el audio, pero vamos a aclarar esto. Esta manera de ataviarse es muy antigua en los huastecos. Y esto concuerda con el mítico Cuestecatl, que era un pailón, un cacique que portaba huextlis, adornos de conchas y caracoles, y para hacer esos adornos eran muy diestros y unos artesanos magníficos. Traía piedras colgantes, besotes y muchos adornos. Bien, esta leyenda nos habla de este Cuestecatl. Y esta pieza que vamos a escuchar, vamos a salirnos un poco, vamos a refrescarnos, pero tiene que ver por esta manera de vestir de los huastecos. Y es una pieza que yo hice para relatar esta leyenda de Cuestecatl, y es una pieza para niños, pero nos va a hacer bien refrescarnos y saber la historia de Cuestecatl. Si podemos poner el audio. Cuestecos, niñas y niños cantaré humor de aquellos huastecos. Rían que yo me reiré, rían que yo me reiré. No reinaba y hubo junta de caciques. Cuando todos se sentaban, vino un bailón con sus dijes, que Cuestecatl se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Cuestecatl. Era un bailón. Acordaronse tomar 4 jícaras de pulque para evitarse embriagar, pero a Cuestecatl le surge empinarse una vez más, empinarse una vez más. Oigan este buen consejo, son muy malos los excesos. Muy malos, malísimos. Ya que se puso hasta atrás, quitóse el maxtle el paisano. Por delante y por detrás quedó desnudo el fulano, y al pánuco fue a nadar. Pero de pura vergüenza, de pura vergüenza. Ay, ay, ay. Sigamos la historia.
su gente lo seguía, ya su gente lo seguía, los chanes sin taparrabo. Desde entonces la manía de andar sin maxtle y el rabo, a plenita luz del día, a plenita luz del día. ¡Ah, qué Huextecatl! ¿Qué pase? Ya su gente lo seguía, ya su gente lo seguía, los chanes sin taparrabo. Desde entonces la manía de andar sin maxle y el rabo, a plenita luz del día, a plenita luz del día. La 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 la. A la tejí, Ucoxtinic, leyenda de los huextecos. Ajá, así es, así fue. Bien, estamos en la primera noche de las 9 noches propiciatorias. En esta primera noche hay oraciones donde se habla indistintamente de Jesús Cristo y de divinidades, de diosas, como las 5 diosas de los 4 puntos cardinales y el centro. Por cierto, cuando se mezclan estas oraciones, hay un sincretismo y mi pregunta es, ¿podríamos aquí distinguir entre lo sacro y lo profano? Se advierte también sobre la tentación hacia cosas de olor agradable. Dice el informante que son bromas eróticas, pues los mestizos de clase baja, estamos hablando de 1938, de las ciudades mexicanas, apreciaban mucho ponerse perfume artificial. Y eso alentaba, pues el erotismo, es decir, pues se alertaba contra los perfumes artificiales que los indígenas utilizaban en raras ocasiones. Esto dice Stresser Perl. Vienen los primeros sones y la danza en redondo, es decir, danzan en redondo. Y aquí está el nombre de los sones. Del oriente, del poniente, en fin, son 9. 9 sones que se interpretan. Bien, se tocan con flauta y tambor. Este tambor es un tambor cuadrangular, ahí está el tambor cuadrangular, y una flauta le llama pichich al tamborcito. Un asa permite colgarlo de un dedo del tocador. Cada danzante lleva su tocado de plumas y sus alas de águila en las manos. Dura toda la noche esta primera celebración o ceremonia, con pausas, claro, pertinentes para el descanso y para la libación del aguardiente. Al alba se toca el Tajixtalab, que es el son de los adioses o son del amanecer. Aquí empieza ya a notarse las señales de la relación que comentamos arriba acerca de nuestra fiesta mestiza, el huapango. En la fiesta mestiza, el llorar es un son que despide una fiesta huapanguera. Se le llama también de la guacamaya. Vamos a escucharlo por la forma de cantar. Vamos al siguiente, la liga. Oye,
oye. Ay, la, si rumbo a la sepultura mi cadáver ves pasar, oye. Ay, no llores, bella criatura, mejor híncate a rezar, oye. Ay, no llores, bella criatura, mejor híncate a rezar, oye. Ay, porque de mis amarguras al fin pueda descansar, oye. La sangre por mis heridas fluye como lava ardiente, oye. Ay, la sangre por mis heridas fluye como lava ardiente, oye. Ay, y las lágrimas vertidas por ti brotan cual torrente, oye. Ay, y las lágrimas vertidas por ti brotan cual torrente, oye. Ay, y si esto se llama vida, saber no quiero que es muerte, oye. Muchas gracias. No es que coincida necesariamente la música de los sones de este Tajixtalab, sino el sentido del adiós. Bien, los ritos de la segunda a la octava, no sé si, ojalá que haya puesto atención en los versos. Los versos hablan de llorar, de muerte y de la existencia. Dice, no te das cuenta que mueres cada momento que pasa. Y así es un son muy importante para los huastecos este. Los ritos de la segunda a la octava noches, ya ven que son 9, los danzantes y el kohal repiten más o menos lo de la primera noche, pero no hasta el amanecer. Hay libaciones como el refino o aguardiente, y en la ceremonia se tocan y danzan los 9 sones interpretados por el Tulinkal Ambition Q. Quiere decir que es el flautista para la danza de las águilas. Muy bien. Podemos... viene un audio después, maestro Benjamín. Ahí está la...
Eh, ah, eh, yo quiero que noten que la flauta melódicamente da un salto muy alto, muy, muy alto, así como la guacamaya, así como el yodá. Es un salto, quizá como no tengo digamos, la, la profesión, ¿no? De investigador, digamos, puedo especular. Me puedo dar ese, digamos, ese lujo de poder especular. Estos, el falsete casi está imitando a la flauta. Esos saltos melódicos altísimos que casi la flauta es para reventar la flauta. Y bien, los primeros cinco son ofrendas a las divinidades femeninas, perdón, ya lo dije. eh, y, y en la novena noche se levanta un altar. Vamos a ir a la siguiente. Se levanta un altar con 5 bolín, que es un tamal grande que casi le cabe un pollo o un gallo entero. Ahí no se notan, fue tomada muy recientemente esta foto, 5 botellas de aguardiente, 5 velas, una tima, una jícara, una escudilla de copal, pan, fruta, por lo menos lo que nos dice César Pean, eran altares de una ofrenda muy, eh, ¿cómo decir? Repleta de comida, de aguardiente, en fin, de muchas cosas. A una parte del altar, a una pata del altar, eh, se le, se le amarra un polluelo, que puede ser de gallina, de gallo o de palas, o sea, de guajolote. Ahí se le amarra y ahí se le deja. Se inciensa todo, hay oraciones católicas sincretizadas, y otra vez se vuelven a tocar las 9 danzas de los sones que duran toda la noche. Vamos a la siguiente. Se sahuma bueno, ese es de don Agustín Crisóstomo, que está sahumando el altar. Vamos a la siguiente. Bien, este es el chomal. Es una foto de 1954. El chomal es ese tecomate que está ahí, que es el que va a girar. Acerca de este chomal se le atribuyen propiedades humanas. Se conversa con él, se le pide protección y se le introducen 2 corazones de gallo, pues se considera que es un man inik, o sea, un hombre viejo y sabio. Es un ser humano, que está ahí, el tecomate, digamos, el chomal le llaman. Vamos a la siguiente. En este altar siempre hay una imagen del Santo Niño de Atocha. ¿Por qué? Es que este es otro muy reciente, este chomal, es el que se conversa con él. Pero en el altar hay siempre una imagen del Santo Niño de Atocha, que se identifica sincréticamente con el niño del maíz, que es una divinidad, Tipac, que además es el diosito que fue el primer músico de flauta y tambor. Yo creo que en la anterior, dos antes, maestro Benjamín, ahí se va a ver el Santo Niño de Atocha, donde aparece el altar. Entonces, a este Santo Niño de Atocha se le identifica con Tipac, que es el dios del maíz. Es un diosecito, digamos. La anterior, ahí, bien. Es un diosecito que fue el primer músico de flauta y tambor. Fíjense qué cosa tan hermosa. Y además a los músicos se les considera personificación de Zipac.
el primer flautista, inventor de la danza, Vishnel, y el tambor simboliza a Quichá, el sol. Bien, esta última noche es pletórica en danzas y ceremonias, libaciones, ofrendas y sacrificios. El vuelo. No podemos detenernos aquí sobre los rituales y ceremonias del corte del gran palo, Pulicte, el gran árbol. Se necesitan más de 100 personas para cortarlo y trasladarlo, descortezarlo. En fin, esto mismo es un gran y monumental ritual. Se pide permiso a la tierra por herirla al hacer el hoyo. Se le pide permiso a la tierra y se le reza también. Se inciensa, se tocan flauta y tambores, también un pretexto. Este corte del árbol y todo es un pretexto para la cooperación y el trabajo comunitario. Una vez hecho el hoyo, se echa el polluelo vivo y se clava el palo. Quiere decir que en el sentido del sacrificio, el sacrificio sigue existiendo. Ahí está oculto. En el polluelo de guajolote o de gallo o de pollo. Bien, todos bailan en redondo, llevan el tocado de plumas en la cabeza. Y llevaban antes un silbato cada uno que intentaba simular el graznido de las águilas en su descenso. Arriba, sentados en el bastidor cuadrangular, ahí lo estamos viendo, se atan sus sogas sobre el vientre. Luego trepa el cojal y se sienta sobre el chomal o tecomate giratorio. Hay una tonada especial para el ascenso, catilzón. Lleva sus alas y un morral, el cojal lleva sus alas y un morral que contiene una jícara, aguardiente y un lienzo blanco. Bien. El cojal tiende sus alas al viento hacia el oriente y sopla su silbato. Abajo el músico toca el Akan Quichá o Casa del Sol del oriente. Se pone de pie en el chomal, en la mano derecha sostiene el aguardiente y en la izquierda la jícara cubierta con el yeso blanco. De lo que hablaba Torquemada, que llevaba tambores, el aguardiente. Entonces, a la hora de querer bajar, pues, pues yo creo que sí, pues sí beben, pues liban y pues hay un peligro ahí, ¿no? Llevan cosas en las manos. Claro, ya hay una mecánica, digamos, una logística para que le pasen todo eso, luego lo regresa. En fin, hay una logística ya. Ahora, el Cojal hace una aspersión Puxbaxtalab con un trago de aguardiente. Lo mismo hacia todos los puntos cardinales. Da una vuelta completa sobre sí mismo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Guarda los objetos en su morral. Es hora del vuelo. Resuena un son, Sam de Mlomtalab, la salutación, y empiezan los Bishom Tiu, los danzantes águilas, en su cadencia aérea. Es la acrobacia ceremonial. A ver si ponemos el siguiente lazo. Ahí hay dos lazos. Cualquiera de los dos debe servir. Vamos a ir adelantando un poco así, porque son 9 minutos. Vamos a ir adelantando. Estos son de Papantla. Bien. Ahí van subiendo. Y si podemos adelantar un poco y que corra un poco el video así, ahí, vamos a ver. Porque la danza se toma desde arriba. Y pues una cámara al danzante
Eh, vamos un poco más adelante. Más adelante, todavía más adelante. Vamos más adelante, por favor. Yo creo que por ahí del minuto 7, 8. Bien. Gira en el sentido levógiro, o sea, contrario a las manecillas del reloj, porque van de oriente, pasan por el norte y van hacia el poniente. Durante toda la noche se observan, dice Stresersper, a otros danzantes subir y volar. El Kohal ya no los acompaña. Abajo siguen las danzas a sus sones durante la madrugada. La danza de los voladores acaba con los ritos matinales y el son de los adioses. O Tahistala. Puede seguir el video. ¿Qué secretos hay aquí? ¿Qué símbolos? ¿Qué significados rituales hay? Hay mitos, leyendas y hechos de la naturaleza entremezclados. Pedro Flores, el informante del arqueólogo francés, le dice: los danzantes águilas son verdaderamente las ánimas de la luz. Ambition King, los danzantes águilas, el Ileh Sinsinlab, Kalan Tahaxtalab. Es decir, los danzantes águilas, es eso, son pájaros. Para los Tenec, alma y pájaro son sinónimos. Es decir, el alma es un pájaro. Esta danza representa el rito de la formación del sol, siguiendo a nuestro autor. A los primeros hombres transformados en aves, durante el ascenso, los danzantes son pájaros carpinteros, sesem. Fíjense, suben como carpinteros, por eso traen ese tocado arriba. Suben como pájaros carpinteros y descienden majestuosos, transformados en águilas, planeando hasta el borde del horizonte poniente, evocando el primer recorrido del sol sobre la tierra. Es una danza diurna, por más que en el documento que presenté de 1783 se dice que bailaban en la noche, pero eso porque estaba prohibido. Por eso, o sea, los cacharon en una danza prohibida, en un rito prohibido. Pero en realidad representa el rito de la formación del sol. El que vuelen de cabeza tiene un significado notable. El sol está de pie a mediodía, se inclina por la tarde y durante la noche está de cabeza, alumbrando el mundo de los muertos. Bien, ¿por qué esta cuestión del pájaro carpintero y que se transforma en águila? Dice la leyenda: en los primeros tiempos del mundo las águilas eran pájaros feroces, enviadas de divinidades nefastas que exigían sacrificios humanos para que el sol saliera. Un día se encontraron con un pájaro carpintero y decidieron matarlo. Pero el pájaro carpintero se transformó en águila, conservando su copete de carpintero de
plumas escarlatas. Las águilas le temieron a su poder, a su potencia, y tomaron como rey a esta nueva águila. Y como vimos, el sacrificio en realidad se cambia por una presa, digamos, que puede ser del águila, ¿no? En este caso, el polluelo. Dipak, el diosito del maíz, mandó que las águilas no sacrificaran hombres en honor al sol. Bien, ya casi estamos terminando. Esta ceremonia ritual está dotada de significados cosmogónicos, calendáricos, agrícolas, lunares, solares, astrales. El palo representa el árbol de la vida. Cuando yo pido, después de esta charla, luego en el Museo de Antropología se escenifica, ¿no? Se escenifica una danza de voladores. No digo que esté desprovista de los símbolos ni del significado, no, pero entonces veámosla con estos ojos de la transformación de los pájaros, de las ánimas, de los hombres, y que descienden majestuosos como águilas, en fin, acerca de su cosmogonía. Me gustaría leer a Esther Serpeán, pero creo que no nos va a dar tiempo. Él habla de conceptos de Mesoamérica, de la contraposición del cielo, de que es el cielo que es masculino y da fecundidad, y la tierra, en fin, tiene que ver con esta danza. Ya no lo vamos a ver. Ahora, ¿qué tiene que ver con esta fiesta del Cuaupanco? Ya hemos visto señales. Vamos a ver la ilustración, la siguiente. Esa es una foto preciosa, de cual no tengo yo, no sé de dónde es, pero fíjense ustedes que es Tajín. Perdón, vamos a volver a la otra, perdón, maestro. Y está como mucho la pirámide. Quiere decir que es antigua. Bueno, ese es Tajín. No sé de qué año será, de los 30, en fin. Vamos a la ilustración siguiente. Vamos a la ilustración. Es el biombo, biombo, que está en el Museo de América en Madrid. Observemos que este es del siglo XVII. En la parte inferior, casi en el centro, se encuentra un tocador de una especie de guitarrillo o jarana, en la parte casi en el centro, pero a la izquierda. Hay un instrumento de cuerda. Y atrás están los voladores. Es decir, que desde hace mucho tiempo están asociadas las cuerdas con este ritual. Ahora, vamos a una pintura reciente del 2013, que es la siguiente lámina. Este biombo es precioso. Y bueno, ahí está el instrumento de cuerda punteada. Bien, este es muy reciente. El artista José Maximino Rivas realiza una estampa del palo volador con un músico de violín sentado en el extremo inferior del palo. Vean el músico de violín, está sentado ahí. Así lo observó el artista. Y y está una quinta guapanguera, un instrumento de cuerda, justo detrás del violinista, y es una quinta guapanguera, que es un instrumento gordo, de mucha resonancia. Así
le pareció al pintor. Es decir, que sí hay una relación entre los instrumentos de cuerda y este ritual del palo volador. La fiesta del Cuauhpanco empieza generalmente con una salutación, así como la danza del volador, una Sab de Nom Talab, que es un saludo. Vamos a la siguiente y el siguiente audio. Puede empezar el guapango con un son ritual que se llama Xochipitzáhuatl. Y vamos a ver qué dice este son. Porque este es herético y sacro a la vez. Bien. Dice Xihualaca, este es náhuatl de la Huasteca, Xihualaca, compañeros, tipa Xolo se María, Timoyagualose y Pantonansi, Santa María Guadalupe. Véngase, compañeros, a pasear a José y María en procesión con Tonantzin, nuestra madre, nuestra madrecita, Santa María Guadalupe. Estos versos no están permitidos dentro de la iglesia, porque cantarle a Tonantzin es idolatría. La música sí es permitida porque es hermosa y es ceremonial y también es de procesional. Vamos a escuchar el audio de Xochipitzáhuatl que está en la liga. Santa María Guadalupe, y acá compañeros Tipachalo, Ti María, Timuyagualo, se Pantonante, Santa María Guadalupe. Puede tocarse un canario. Un canario tiene una significación en la Huasteca, de ser un baile de las Islas Canarias muy festivo. Hay muchos canarios en el repertorio de la música barroca. Se convirtieron en América estos canarios en una danza ceremonial, así como la Xochipitzáhuatl, de importancia por su función social en el ritual indígena de la siembra y la cosecha del maíz. Podemos pasar a la siguiente, al canario, por favor. Antes habíamos escuchado un son de voladores, pero no estaba el instrumento que está al lado. Y este instrumento es un cartonal, es como una jarana, es una media jarana. Cuando uno lo toca, este es el quichá, es el tambor.
y está ahí una flautita. No es precisamente la que tocan, pero estas son las que venden en Tajín como souvenir, ¿no? Pero son hermosas, bueno, quiero hacer notar cómo la jarana sigue al tambor. Y lo que estoy haciendo con esa jaranita es seguir el mánico o el rasgueo para el guapango. Es decir, sí hay una relación musical. Vamos a poner el audio. Podemos dejarlo ahí para que ya no me toque tiempo. Bien, en la fiesta aparece un gusto, que es un son. Durante la noche y la madrugada se tocan piezas de distintos asuntos, amorosos, eróticos, como la rosa, a la tierra, al agua, sones y líricas. Hay peteneras, hay cielitos lindos, hay caimanes, sacamandúes, fandanguitos, sones de carnaval. En fin, ya por ahí de las 5 de la mañana se canta una pieza que se llama El Gallo. Ahí déjemela, maestro, sí. Esta. Y amaneciendo un llorar, que ya lo escuchamos, un son de despedida, y al último, el son de cortesía llamado El Aguanieve. Bien, esto vamos a terminar con lo siguiente. Dentro de la fiesta de Guapao se toca una pieza que se llama La Guasanga. Y fíjense ustedes lo que nos comunica el músico José Domingo Santos de Papantla. El orden de los sones es el siguiente: paseo, perdón, círculo, cadena, perdón, corrido, son de la guasanga, que es de pasos alegres y vistosos. Así hasta completar 15. En la fiesta del Guapango hay justamente un son que se llama la guasanga, un son de ciertas complejidades rítmicas. La palabra guasanga, lo más probable es que provenga de la lengua caribe siboney, según el musicólogo cubano Eduardo Sánchez. Nos dice, los siboneyes sentían grande predilección por la danza, que era en verdad peculiar, y se exaltaban a su compás haciendo exageradas contorsiones. Los incansables danzantes eran obsequiados por los espectadores con alcohol de maíz que les brindaban en jícaras de güiro, pero debe decir jícaras, los concurrentes en medio de una desenfrenada guasángara, algarabía, que hacía trocar la línea melódica de los areitos en una serie de alaridos y gritos descompasados. Guasanga o guasanga sería entonces un apócope de esta guasángara, que significa algarabía. Y para los huastecos eso es un son muy alegre, muy pedido, pero difícil de tocar. Es interesante recordar que el son de la guasanga en la Huasteca está relacionado con la música, la danza, la fiesta, que confirma su origen con la palabra y el significado de guasángara siboney. Bien, vamos a escuchar, con esto nos vamos a despedir, con el son del audio de la guasanga, y con esto terminaríamos. Haría solamente un apunte final.
Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Mariquita, quita, quita, Quítame dolor y pena, debajo de tu rebozo, se pasa una noche buena, guarde la buena memoria, memoria del que se acuerda. guarde la de San Francisco. San Francisco no es Esteban, Esteban no es ningún santo, santo es aquel que le reza. rezan los padres maitines, Maitines no son completos, completas serán las mañas. las mañas de un hechicero. Hechicero es el que urde, Urde la mujer tutela, tela la del buen sedazo, sedazo de harina y cerda. cerda la de los cochinos, Los cochinos comen hierba, de la hierba nace el trigo. trigo es aquel que se siembra. Se siembra porque se sufre, dijo un viejito al pasar, y que lo echan a la lumbre, porque no supo trobar, y que lo echan a la lumbre, porque no supo trobar. Bien. Ahí en la versería, en lo último, si pudieron notar, hay una cadena. Hay una cadena que se va contestando, cuerda, la de los cochinos tragan hierbas, y tiene que ver con los encadenados del son. Como vimos, son de la cadena, segundo son del perdón, que son encadenados. No sé, me permito especular en ese sentido. Bien, ya en realidad podemos decir como despedida que casi todas las tradiciones musicales de México, sotavento, tierra caliente, mariachi de occidente, istmo, trovadores decimales de la Sierra Gorda, recogen estos elementos rituales de las danzas indígenas. Estas danzas nutren espiritualmente esa riqueza que se descubre en esas artes musicales de nuestro pueblo a lo largo y ancho de nuestro país. Tacnamal, muchas gracias. Agradezco enormemente a Verónica Cecilia Sánchez Báez su voluntad, disposición y experiencia para la construcción de la presentación de ese archivo en PowerPoint. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Realmente, pues, como decía yo al principio, eres un tesoro viviente de todos estos saberes, todas esas experiencias, creatividad. Y bueno, hay que recordar que este gran etnógrafo y arqueólogo, investigador de la Huasteca, Guy Stresser-Pean, también tuvo en su esposa una colaboradora incansable, y Así que a es. él lo envió a México Paul Rivet, que fue el fundador del Museo del Hombre y inventor de la etnología, realmente un agente fundamental en la historia del conocimiento francés, y que también era médico y tenía una serie de saberes. Algún colega decía que en esta época de expertos y de gente que sabe mucho de un solo tema, no tenemos sabios, y que precisamente Paul Stresser-Pean, Claude Lévi-Strauss, Paul Rivet, con esa serie de saberes de, de muchas disciplinas integradas a una vida, pues el doctor Stresser-Pean vivió en México hasta que murió, no se hizo realmente mexicano de corazón, y mexicano. un colega de la Academia de la Historia, Eduardo Merlo, me decía que siempre habló el español con un acento clarísimo. Sin embargo, la gente en la Huasteca le entendía perfectamente cómo hablaba. ¿Qué me puedes contar tú de cómo lo recuerdan sus informantes? Sí, ellos dicen que había que hacer las cosas así como lo había visto el gringo. El gringo, al francés le decían el gringo. Y yo creo que a todos le decimos gringos, que no vemos que sea mexicano, le decimos gringo, pero se recuerdan de él. Y de hecho, en este artículo que yo decía del maestro Albino,
¿verdad? De perder el miedo. Ahí lo recuerdan. Dice, pues hay que hacerlo como decía el gringo, Claro. No, no, 1938. claro, en sus libros dice que de repente la misma gente de las comunidades se reían de que no había músicos que conocieran bien todos los sones y por eso había accidentes. Sí, exacto, era nefasto el asunto, que no supieran los sones. Sí, tiene razón, claro. Y bueno, dentro de Tam como un lugar que quiere decir una geografía, entonces el primer punto en el que llegó él a México, Tampico, y que tú conoces Tampico. también muy bien, ¿qué quiere decir Tampico? Bueno, lo que se conoce, Pico es como un perro, es el lugar de perros. Hay ahí un problema de ponerse de acuerdo porque de qué perros se hablaba y algunos dicen que se refiere a los perros de agua, a las nutrias. Ahí estaba repleto de nutrias, porque eso era una zona lacustre, hay mar, entonces, Tampico de hecho, pico en maya es perro. Claro, claro, claro. Entonces, Sí, es Tampico, y de hecho los gringos lo pronuncian bien, Tampico. ajá, Y hay, vaya. hay una serie de piezas en el siglo XX de marineros y con banda de música que así le llaman Tampico, y lo pronuncian bien. Muy bien, pues es genial eso, porque Sí, realmente Tampico es la frontera de Mesoamérica sí, y es la frontera de la cultura. Y ahora que hablas tú de la lengua maya, pues algunos estudiosos también han visto que varias de las lenguas huastecas tienen raíces de lenguas mayas que ya lamentablemente se han perdido, sí, pero era este archipiélago de nubes donde vives y donde viven todos los artistas de la Huasteca, que va más allá de las fronteras de los estados, no es San Luis Potosí o sí, Hidalgo o Tamaulipas o Veracruz, sino es un mundo aparte y qué bueno que les explicas a los niños por qué estaban tradicionalmente desnudos sí, los exacto. huastecos y siempre eran muy buenos músicos y muy buenos danzantes. Además, con lo que nos has explicado, pues se rompe esa dicotomía entre eh, cantares del amor feliz y del amor desdichado, porque de repente tenemos cosas muy alegres en tonos menores y todo tiene Sí, doble sentido y pues eso habla mucho de la idiosincrasia de los cantares mexicanos, como escribió el doctor León Portilla y claro, sí. varios expertos. Tenemos muchas felicitaciones y hay también varias preguntas. Nos dice Alias Lacherti que si el tambor es el sol, ¿cuál es el significado de la flauta? Y también la pluma roja, obviamente es muy importante en las flautas. Sí, sí, bueno, yo lo que no se ha escrito realmente si hay un simbolismo real, pero es la música misma. La flauta es la música misma. Y la música misma es el ánima de los hombres. Claro, Y entonces la pluma es eso, es un pájaro, exacto. es el pájaro, en realidad. Sí, curiosamente el primer músico dentro de la tradición judeocristiana, Yuval, pues Yuval. también tocaba, según algunas fuentes, depende de la traducción, una flauta de carrizo, y obviamente venía de la estirpe no de Abel, sino de Caín. Ya, Pero bueno, todos somos herederos de esa tradición. somos herederos, claro, sí. Otra pregunta que envía Adela Villamar es si existe alguna escuela especial para aprender la danza del volador. Porque, Existe, bueno, todo es lo mismo, ¿no? Danza, música, sí, gastronomía y... existen
y hay entrenadores a los niños, así como a los gimnastas, ¿no? Los empiezan a entrenar. Y hay varios videos en YouTube y bueno, hemos estado allí cerca de Papantla. Claro. Hay escuelas para niños, para voladores. Van poco a poco, porque es peligroso, ¿no? Claro. Yo hablaba de María Rita, Ujú. que bueno, es un águila ya, pero bueno, muy joven. Ujú. Entonces sí hay escuelas, ya hay escuelas, sobre todo en Papantla. Ajá. No, además tú, pues, al recordarla con tanto cariño, también dentro del trabajo de difusión que has hecho, veo que cada vez hay más mujeres que tienen guapangueras, que cantan y tocan el violín maravillosamente, Sí, y la jarana y la guitarra guapanguera, son tríos que, bueno, cada vez mejores. espectaculares. Acabamos de presentar uno de un trío, se llama Xochicanela, el trío, y son músicas de primera. Y en la Huasteca, de hecho, hubo cantadoras, Claro. se tiene noticia de ellas, La Bochita, en fin, híjole, Emma Maza, me llevaría mucho tiempo nombrarlas. Claro. Ahora, pues, Zoraima, Galindo, sus hijas, y Ujú. hay muchos tríos. Claro. No, híjole, no pudiera yo, Ujú. por fortuna, hay muchos tríos de mujeres y también de voladoras. Claro. Ahora nos pregunta Adela Villamar si en todas las ciudades de la Huasteca se hace la danza del volador. Y bueno, como dijiste, se hace desde Guatemala, y donde está ahora la Suprema Corte, pues era la Plaza del Volador en la Ciudad de México, Sí, así que no solo en la Huasteca, pero pregunta ella si en todas las ciudades de la Huasteca se hace esta danza. no, no, no. De hecho, la llevan si se pide, ¿verdad? Pero el centro más importante es Tamaletón. Ajá. Ahí donde fue Streserspean, justamente, Claro. esa es su huella también. Sí, Que sí, no se sí. olvidara, que no, Claro. aunque estuviera prohibida, o que sí había todavía eh, eh, estigma, pues, sobre ella, ¿no? Ujú. Por sus orígenes. Pero yo creo que recuperar su función social, eso es lo importante. Y entonces se lleva a Gilitla, se lleva además, ha Ajá. andado en Europa, Sí, sí, sí. ha andado en Precisamente. Estados Unidos, es decir, ya se lleva, yo espero que, digamos que se entienda, cuando se lleve a otro lado, explicar un poquito de su simbolismo, de su significado, ¿verdad? Exacto. Sí, Eso sería lo, que lo- nos da lo ideal, identidad. lo ideal. Claro. Lo único que no Precisamente. ha podido representarlo es el ballet de Amalia Hernández. Claro, pues, Creo que es la única danza que no, digo que yo aprecio mucho el claro, ballet de claro. Amalia Hernández, pero no sé, ella no ha podido escenificarla, bueno, y no ha podido y no pudo porque ya murió, pero es la única danza, yo creo que no está escenificada de Claro. manera folclórica, por decirlo así. No, y la representación, como decías, que se hace en Chapultepec, pues es una recreación Sí, cultural más que nada para chilangos y turistas, pero no tiene los mismos significados. Especialmente Adela te escribe esto: Maestro Morenos, quiero contarle que en el año nuevo de 2005 revivió la danza del volador en el municipio de Huehuetla, en Puebla, que fue claro. revivada por alumnos de bachillerato del Centro de Estudios Superiores Indígenas, Cuyoyom, y la danza tenía 13 años de no efectuarse. En aquel entonces se decía que la danza había sido suspendida porque los últimos voladores anduvieron de luguanes. ¿A usted le dice algo la palabra luguán? Cabe resaltar que la comunidad de Huehuetla es totonaca. Es Totonaca, sí. No conozco el significado. eh, de Luguán no lo conozco. Muy bien. Pero efectivamente, bueno, en Puebla, pues, mm, se ha repuesto, digamos, ¿no? Sí, y Pero lo que sobre yo sí todo en... quisiera, y lo repito, es
que no olvidamos un poco el asunto de su significado. Sobre todo, esto que son hombres que bajan o mujeres que bajan envueltas en luz y son la luz misma. Claro. Eso es lo que creo que ayudaría mucho para que, digamos, no, yo no voy a hablar de rescate, sino que se siga Exacto. celebrando. Esa Claro. es la palabra para mí, celebrar la danza. Y sí, nos dice también Alicia Moreno que interesante, con esa conferencia adquiere totalmente otro sentido los sones huastecos, que tantas veces hemos escuchado, bailado, danzado, y que, bueno, que qué bello ritual y todo lo que significa. También Muchas Ciania gracias. Alco felicita al maestro Jorge Morenos, y finalmente tenemos un comentario de alguien que a lo mejor conoces. Marisa Canales dice: qué fascinante plática, quiero enviarle un fuerte abrazo a mi querido y admirado Jorge. Ay, gracias, Pero Marisa. ahí No. te- quiero tener yo una última pregunta, y es, tú como niño, ¿cuál fue el viaje de, de alguien interesado, de alguien que acompañaba a su mamá y a su papá en otras tradiciones musicales, también en Tampico, que era una metrópoli donde venían grandes artistas de México, de Estados Unidos, para meterte en la raíz y darle esta inyección de vida para las siguientes generaciones? En realidad fue un retorno, porque nosotros emigramos Claro. y fue un retorno. Mis dos papás eran cantadores, o sea, mi papá y mi mamá, y chiflaban y cantaban y un hermano fue, José Luis el más grande, fue como el que decía, bueno, pues vamos a regresar, o sea, hay una tradición musical muy fuerte. Nosotros fuimos al Bajío, Uh-huh. es otra tradición, es otra cosa. Y fue un viaje de retorno, de todos, de toda la familia, en el sentido musical, ¿no? Y, y eso es, bueno, a mí me dio mucho aliento Uh-huh. para meterme a esta tradición. Y yo siempre lo he dicho, a mí me daba miedo agarrar una jarana, o sea, era para mí y sigue siendo una tradición musicalmente compleja, difícil. Y yo la padecí, yo lloraba, no entender cómo se tocaba, cómo se cantaba. Entonces fue un viaje de retorno Uh-huh. hacia Tampico. Aunque íbamos de niño más o menos, sí, nunca perdimos el cordón umbilical. De hecho, en la colonia que llegamos al Bajío, las calles eran Pánuco, Tampico, Árbol Grande, o sea, yo decía, por qué estas calles? Las Chuapas, o sea, todo tenía que ver con la Huasteca. Las calles, o sea, como que se trajeron la Huasteca para acá, para el Bajío, ¿no? Bueno, Entonces y lo siempre ve- fue, sí, siempre y- fue, ¿por qué esos nombres, no? claro. Es- En la colonia en la que yo vivo, pues es hacer el viaje otra vez. Claro. No, y es la fuerza que tiene esta música y esta cultura. Sí, Yéndonos al Bajío, pues el mismo José Alfredo Jiménez tiene su Serenata Huasteca, y están sí, todas esos canciones rancheras con inspiración huasteca, que también la canción ranchera pues es una recreación cultural sí. de cine y la televisión, pero que en su raíz tiene a un trío maravilloso, el trío Calaveras, que sé que El a ti trío Calaveras, virtuosos, unos virtuosos. y del falsete. Y el grupo de Nicandro Castillo, Sí, de los Plateados, que hicieron muchas películas y tocaban o sea, fueron realmente grandes estrellas del cine, del cine nacional, ¿no? Pero bueno, eso es lo mismo que presentar una danza sin significación, digamos, ¿no? Y esta música así, fuera de contexto, pues sí, es muy bonita, pero es que yo siempre he dicho que esta música por sus orígenes es más que música,
mucho más que música. Y así es como yo la aprecio y así es como me gusta entenderla, ¿verdad? Todas las tradiciones de México son complejas, son hermosas, pero esta tiene algo. Mary Farquharson, de esposa de Yerenas, Sí, sí, que sí, grabó mucho en los 60s y claro. en los 70s, decía, yo conozco toda la música de México, pero el son huasteco, algo tiene que me hace llorar, dice, me electriza, sientes una descarga de voltaje. Eso decía ella, y a Claro, mí me no, pasa igual. claro. Pues quiero despedirte también eh, con un verso torpe que te hice. Escuchamos todas, señoras y señores, lo que vino a cantar un hombre que a sus amores guapangueros sabe honrar. Jorge Moreno se llama, gran jaranero huasteco. Su música se derrama como un río de oro y fuego. Incansable en promoción de cultura regional, Morenos pone el corazón y su arte sin igual. Hoy le damos la despedida a este noble embajador, que su canto y su partida llenen de huasteca y son. Cacna Mariano, muchas gracias. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Gracias a todos.